Bienvenido Nacho Álvarez, portavoz económico de la campaña de Sumar. Muchas gracias por venir hasta la redacción del diario.es. Queríamos empezar repasando las grandes propuestas económicas con las que habéis empezado esta precampaña, que han levantado mucho revuelo en la izquierda, en la derecha, incluso una clara oposición de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño. Vamos con la primera, un bono de emergencia de 1.000 euros para los hipotecados a tipo de interés variable con préstamos para viviendas de hasta 300.000 euros. ¿Por qué debería ser la mejor medida a corto plazo ante las subidas de los tipos de interés? Porque es eficaz. En el último año y medio, los tipos de interés han subido 4 puntos, del 0 al 4%, y esto ha hecho que millones de hogares en este país vean cómo sus hipotecas suben del orden de 300 euros de media al mes, término medio. Frente a eso hace falta una medida que rápidamente traslade un alivio, un oxígeno a esos hogares, y un bono de 1.000 euros por hogar para ese millón de hogares hipotecados a tipo de interés variable que se encuentran en una situación más vulnerable nos parece una medida necesaria y eficaz. El Código de Buenas Prácticas impulsado por la vicepresidenta Calviño no ha sido eficaz. Calviño ha llegado a decir que la propuesta es lo mismo que darle el dinero directamente a los bancos, y desde posiciones más progresistas se ha apuntado que sería necesario discriminar por renta y que no tiene mucho sentido redistributivo hacerlo, que el bono sea para todos por igual. ¿Cuáles son las respuestas a esas dos críticas? En absoluto es darle el dinero a los bancos, es darle el dinero a la gente que lo necesita en este momento, y es además una medida que ayuda a soportar el coste de esta subida de tipos de interés. Es redistributiva, la estamos financiando con una fiscalidad progresiva y ayuda a aquellos hogares que en este momento tienen la urgencia de resolver ese problema. Yo creo que los hogares españoles tienen la necesidad de recuperar capacidad adquisitiva, de no seguir perdiéndola, y esta es una medida orientada precisamente en esa dirección. Críticas similares han surgido con la otra gran propuesta de estos últimos días, un pago de 20.000 euros a todos los jóvenes para reducir la desigualdad de riqueza. De nuevo, ha surgido esa crítica. ¿Por qué es universal y no discrimina por renta? Bueno, esta propuesta, una herencia universal de 20.000 euros que se cobraría a los 23 años, es una propuesta que tiene dos patas. En primer lugar, el pago a los 23 euros, y en segundo lugar, una reforma de la fiscalidad de los grandes patrimonios, del impuesto a las grandes fortunas, precisamente para financiar esta medida. Y tiene un doble objetivo, por tanto: en primer lugar, impulsar la igualdad de oportunidades, facilitar que todos los jóvenes pueden contar con un trampolín para seguir formándose después de su educación superior, para iniciar un proceso empresarial o para insertarse laboralmente, pero al mismo tiempo es una medida que tiene una potente capacidad de redistribución de rentas y de riquezas. Las dos cosas. Creo que tiene esa doble virtud. Y en todo caso pensamos que debe de ser universal, y debe de ser universal precisamente porque esto es lo que hace que sea eficaz, esto es lo que permite que no haya personas que la necesitan y que sin embargo no acceden a esta medida. Yo creo que hay experiencias en esta legislatura, el ingreso mínimo vital por ejemplo, que nos demuestra que aquellas medidas que están muy focalizadas, que tienen requisitos de acceso muy burocráticos, hacen que luego haya gente que las necesita, que se queda fuera. Y yo no veo contradicción en que una medida que tiene una potencia redistributiva tan grande como tiene esta sea al mismo tiempo universal. La desigualdad de riqueza a la que os dirigís con esta medida está claramente marcada por el problema estructural de vivienda que hay en España, en nuestro país, y muchas de las críticas han incidido precisamente en eso. ¿Por qué no fortalecer una vivienda pública o un alquiler asequible en vez de una medida como esta que estáis proponiendo de la herencia pública universal? Es que no son cosas contradictorias. El reto de la vivienda es evidente, pero ya hoy tenemos una ley de vivienda que ha de cumplirse, que ha de desarrollarse. Ya hoy las comunidades autónomas podrían estar legalmente desarrollando la regulación de los alquileres, y por lo tanto el reto es abordar esa agenda de trabajo de un instrumento que ya tenemos en nuestras manos, y esto no es incompatible
con una herencia universal que permitiría, por ejemplo, cosas que para algunos jóvenes hoy serían impensables, ¿no? La posibilidad de disfrutar de un año de estudios en una universidad en el extranjero. Hoy hay muchas familias que sencillamente no se pueden permitir darle a sus hijos esa posibilidad. Se nos llena la boca de igualdad de oportunidades en nuestro país, pero sin embargo no se desarrollan medidas para avanzar verdaderamente en esa igualdad de oportunidades, y yo creo que esta medida lo es y que no es incompatible con otros elementos de reforzamiento de la protección social, como es el ámbito de la vivienda, que requiere que se desarrolle una ley que hoy es un instrumento al servicio de las comunidades autónomas. ¿Esperabais tanto revuelo, tanto debate, incluso en vuestras propias filas, ante tanto la primera medida de la que hablábamos, el bono de emergencia para hipotecados, como esta herencia universal? Bueno, Sumar no quiere hacer una campaña electoral como las del bipartidismo. Nosotros no nos interesa una campaña del y tú más. Nosotros queremos hacer una campaña centrada en medidas, centrada en propuestas, una campaña centrada en plantear soluciones a los problemas que realmente tiene la gente, y por lo tanto bienvenido sea el debate y bienvenido sea la discusión en torno a una medida que ya ha sido planteada por expertos internacionales de reconocido prestigio, el caso de Tony Atkinson en su día, el caso de Thomas Piketty, y que pensamos que es una medida que abre un debate sobre la redistribución de la riqueza en nuestro país y también la redistribución de las oportunidades para que todos podamos contar con más oportunidades, para que las oportunidades no se concentren solamente en aquellos hijos e hijas de la clase alta de nuestro país. Pero sí que es cierto que algo que ha caracterizado a Yolanda Díaz en su forma de hacer ha sido el diálogo y el consenso, y estas dos medidas tan ambiciosas nacen sin consenso, nacen totalmente en el puro debate y con oposición incluso, como decíamos, en la izquierda. ¿Está cambiando la tradición de Sumar entonces? No, yo creo que nosotros abrimos un debate que después tendrá que consensuarse, debatirse y dialogarse. Yo quiero recordar que cuando planteamos el aumento del salario mínimo interprofesional también fue una medida que fue muy discutida. Y después de una legislatura el salario mínimo interprofesional se ha incrementado un 50%, y esto ha sido compatible con un ritmo de fortísima creación de empleo. Y por lo tanto, bienvenidos sean los debates sobre medidas novedosas que se plantean para corregir problemas que tiene nuestra sociedad. Lo que sí que han conseguido es que se hable de desigualdad. No sé si era parte del objetivo. En la era de la desigualdad, en la era de la incertidumbre causada por esa desigualdad, creo que es crucial plantear medidas que efectivamente puedan resolver la desigualdad. O si no, ¿qué soluciones están planteando otras fuerzas políticas a esa desigualdad? Yo no las veo por ningún lado. No. También ha habido otra propuesta que ha conseguido que se hable de conciliación, que es la de reducir la jornada laboral, pero también ha encontrado un montón de debate, un montón de críticas. ¿Cómo defiende esa medida el portavoz de Sumar? Bueno, a mí me parece una medida crucial. Y me parece una medida crucial porque durante esta legislatura hemos resuelto quizá el que era el mayor reto que tenía nuestro mercado de trabajo, una anomalía histórica, una tasa de temporalidad muy por encima de los países de nuestro entorno. La reforma laboral de Yolanda Díaz ha sido capaz de reducir drásticamente y rápidamente esa excesiva temporalidad de nuestro país, pero hay retos pendientes, retos que se enmarcan en el futuro de la próxima legislatura, y ahí es donde se plantea esta propuesta. El reto de la conciliación es un reto que sigue teniendo nuestro país, y pensamos que reducir la jornada laboral, salir una hora antes del trabajo, estar una hora antes en casa, es una medida que no solo contribuye a repartir las mejoras de productividad que durante estos últimos años no se han repartido correctamente hacia los trabajadores, sino que además contribuye a fomentar la conciliación y a facilitar esa conciliación. Sin embargo, instituciones nacionales e internacionales, Banco de España, otras instituciones internacionales, muchos economistas coinciden en que el problema estructural precisamente es la productividad en este país, y que estamos lejos de las medias de la eurozona, de las medias de la Unión Europea. Parece difícil conciliar una reducción de las horas trabajadas con una mejora de la productividad. Yo creo que no es difícil conciliarlo, pero que tiene que haber una política económica orientada en ambas direcciones. Necesitamos fomentar el crecimiento de la productividad y necesitamos que ese crecimiento de la productividad se reparta mejor. Las dos cosas. Que el crecimiento de la productividad se reparta mejor quiere decir
que haya un acuerdo de rentas que facilite una mejora, una recuperación de la capacidad adquisitiva que se ha perdido durante el último año y medio, y esto es esencial, pero al mismo tiempo es esencial también una política que fomente la productividad, y yo diría que esto requiere de una nueva política industrial. En España, durante décadas, se acuñó esta frase atribuida a Solchaga de que la mejor política industrial es la que no existe, la que hace el mercado, y yo creo que eso es un enorme error, y hoy se constata ese error. Necesitamos una nueva política industrial. Estados Unidos la tiene con la ley IRA, China la tiene. No podemos aspirar a competir en el contexto internacional sin esa nueva política industrial que, desde mi punto de vista, pasa por aprovechar la oportunidad de una energía renovable que abarata enormemente el coste energético y que facilitará el desarrollo industrial en nuestro país en torno a ese vector de competitividad. Seguimos precisamente en una crisis de inflación, una crisis que está siendo muy dura por esa pérdida de poder adquisitivo para las familias. España ha conseguido moderar las subidas de precios más que el resto de la eurozona, pero tiene un problema gravísimo en los supermercados, en los precios de los alimentos. No sé si hay que esperar una propuesta que se parezca de Sumar, una propuesta de Sumar que se parezca a las que ya hizo Podemos respecto a los alimentos, o si estáis cómodos, que no lo creo, con las bajadas del IVA que se han renovado ahora en el último Consejo de Ministros. No sé qué está pensando Sumar sobre los alimentos y cómo lo vais a abordar. Recuperar la capacidad adquisitiva es una prioridad para Sumar, es una prioridad en su programa. Es verdad que España ha conseguido, gracias al tope al gas, que se nos criticó tanto en su momento y que hoy precisamente ha conseguido que España tenga una cifra de inflación por debajo del 2%, liderando la reducción de la inflación en Europa. Pero yo diría que esto no es suficiente. Sumar considera que esto no es suficiente, hace falta ir más allá. Hace falta que también la inflación subyacente, los precios de los alimentos, caigan igual de rápido que están cayendo los costes energéticos. Y esto, lo veremos en el programa, va a requerir de medidas que vayan orientadas a regular una cesta básica de alimentación. Es decir, las medidas que vais a proponer se van a parecer a las que ya hizo Podemos. Bueno, creo que regular una cesta básica de alimentación es algo que ha estado en el debate de la coalición durante estos últimos meses, que el Partido Socialista nunca ha querido considerar, pero que me parece una necesidad en este momento. Pasamos a hablar un poco más de política, si le parece. Digamos, analizando los últimos 4 años de gobierno de coalición, ¿hasta qué punto han sido duros los choques? Hablamos de los alimentos, este ha sido un caso, entre el PSOE y Unidas Podemos, y hasta qué punto cree que esos choques se van a repetir con mayor o menor intensidad, o se pueden repetir con mayor o menor intensidad si hay un nuevo gobierno de coalición con Sumar y con el PSOE, si se consigue reeditar? Bueno, yo diría que este gobierno de coalición ha sido exitoso. Seguramente nadie daba un duro porque el gobierno de coalición, después de un año de vida, siguiese durando, siguiese en pie. Y la realidad es que el gobierno ha durado toda la legislatura. Ha durado toda la legislatura y ha conseguido impulsar la que seguramente ha sido la legislatura de más avances en derechos sociales y en derechos civiles desde los años 80. No habíamos tenido una legislatura así en nuestro país desde hace décadas. Y además yo creo que es importante constatar una realidad, y es que precisamente aquellas cosas frente a las que el Partido Socialista en el seno de la coalición se ha rebelado con mayor debate con nosotros, han sido cosas que luego el Partido Socialista ha abrazado con mayor ahínco. Estoy pensando en la subida del salario mínimo interprofesional, estoy pensando en la reforma laboral, estoy pensando en la propia reforma de pensiones, que al final se ha planteado la reforma que nosotros veníamos señalando, estoy pensando en el tope al gas. Es decir, ha habido debates en estas cuestiones, yo no lo llamaría choques, pero sí lo llamaría debates, pero en todo caso son debates que al final han hecho que los dos socios de la coalición abracen las medidas que finalmente se han desarrollado. Usted entró a formar parte del gobierno como secretario de Estado, como parte de Podemos, partido en el que lleva prácticamente desde su fundación. ¿Por qué da el paso de incorporarse a la campaña de Sumar como portavoz económico?
Bueno, la campaña de Sumar es una campaña de la que formamos parte 15 partidos políticos, es una coalición de 15 partidos políticos y todos los partidos políticos volcamos nuestros activos en esa campaña. El objetivo, lógicamente, es sumar, el objetivo, lógicamente, es desarrollar una campaña en donde confluyamos las 15 fuerzas políticas. Se lo pregunto porque, digamos, son evidentes las tensiones que ha habido entre Sumar y Podemos durante los meses que se han dado las negociaciones para formar la coalición. Entonces, no sé si esta decisión, o sea, si le costó tomar la decisión, si en Podemos cree que la han entendido bien, más allá de que, lógicamente, Podemos firmó el pacto de coalición y hay personas de los diferentes partidos que se están incorporando, pero teniendo en cuenta el background que veníamos teniendo en esas negociaciones, no sé si le costó tomar la decisión, si hubo un debate con compañeros de su partido para tomar la decisión. Bueno, fue una decisión que se discutió en los órganos de dirección del partido y yo, desde luego, me siento muy cómodo formando parte de Podemos y representando a Sumar como portavoz económico en esta campaña. Y en todo caso, tenemos que darnos cuenta del paso histórico que se ha dado. Nunca antes en democracia 15 fuerzas políticas han ido en una misma coalición. Y esto, lógicamente, entraña negociaciones, pero no solamente entre Podemos y Sumar, sino entre Sumar y el resto de fuerzas políticas. Es algo inédito en nuestra democracia. Digamos, se ha incorporado al equipo de campaña, pero mantiene sus cargos, su militancia en Podemos, que entiendo que no va a abandonar, pero ¿cómo va a ser su relación con Sumar y con Podemos, digamos, esa doble relación, si se quiere, una vez que pasen las elecciones y a medida que Sumar como coalición se vaya conformando de alguna manera o vaya transformándose en algo más? Bueno, cuando llegue ese río cruzaremos ese puente. Lo importante en este momento es la campaña electoral. Todos nuestros esfuerzos, todos mis esfuerzos personales están centrados en la campaña electoral. Creo que esto es lo importante. No sé si supongo que entiendo que su posición en ese debate es clara porque ha dado el paso adelante, pero entiendo que durante las ejecutivas previas a que se firmase la coalición hubo un debate dentro de Podemos sobre si, digamos, debían entrar o no en Sumar, incorporarse a la coalición. No sé si hubo división en esas ejecutivas, si había personas dentro de Podemos que se mostraron en contra de ir en esa coalición y ustedes libraron un debate que al final sabemos cómo terminó, ¿no? Pero si hubo ese debate, si se dio esa discusión dentro de la ejecutiva. Lo que se discute en las ejecutivas se queda en las ejecutivas. De todas formas, soy muy claro, la decisión de entrar en la coalición fue una decisión unánime y rotunda del conjunto de la dirección política. A pesar de que, digamos, Podemos firmó ese pacto denunciando públicamente o manifestando públicamente que había habido un veto a Irene Montero, ¿cree que el pacto habría sido mejor con Irene Montero dentro? Bueno, a mí no me cabe ninguna duda de que Irene Montero no solo es una estupenda y muy valiosa compañera, sino que es una persona con la que yo he compartido y comparto proyecto político desde hace una década. Creo al mismo tiempo que ha sido una ministra que ha garantizado seguramente los mayores avances en derechos civiles que ha experimentado nuestro país en las últimas décadas y, por lo tanto, yo le auguro un futuro político largo y porque me parece un activo político valioso. Pero dentro de Sumar también. Insisto en la respuesta, me parece que tendrá un gran futuro político porque es un enorme activo para el espacio de la izquierda. Digamos que cuando la ministra de Derechos Sociales, secretaria general de Podemos, afirmó en el último Consejo Ciudadano Estatal, cuando anunció la decisión de que Podemos se incorporaba a ese acuerdo, dijo además que Podemos iba a tener un papel secundario, por lo menos en la campaña. No sé cómo se imagina el papel de Podemos a partir del 23 de julio, cuando se celebren las elecciones, dentro de Sumar y en general dentro del espacio de la izquierda. ¿Cuál debe ser el papel o cuál cree que debe ser el papel de Podemos dentro de ese espacio político? Podemos es una fuerza que durante la última década ha jugado un papel crucial en nuestro país. Ha sido motor de enormes transformaciones. Creo que hoy todo el mundo es consciente de que no estaríamos donde estamos, no tendríamos el salario mínimo que tenemos en este país, no tendríamos los avances en derechos sociales que hemos tenido en este país, el escudo social que hemos tenido en este país, de no haber sido por la existencia de Podemos como fuerza política. Y a mí no me cabe duda de que Podemos va a seguir jugando un papel crucial durante la próxima década en nuestro país.
Creo, en todo caso, que la configuración de ese papel transformador, de esa capacidad de empuje de nuevos derechos sociales, de nuevos derechos civiles, habrá que ver cómo se realiza después del 23, después del día de las elecciones, pero en todo caso no tengo dudas de que esa capacidad de movilizar nuevas voluntades políticas Podemos la va a seguir ejerciendo. Pero ¿cómo se imagina digamos el espacio de la izquierda alrededor de Sumar, ¿no? Entiendo. Una vez que pasen las elecciones, Unidas Podemos, cuando se configuró como coalición, nunca llegó a desarrollar, digamos, una estructura orgánica como coalición que luego se haya prolongado en el tiempo, como se ha visto, al contrario que ha pasado en los comunes, por ejemplo, que sí que han logrado consolidar esa estructura orgánica de toma de decisiones. ¿Cree que eso debería existir? ¿Cree que se está trabajando para eso, para que haya una especie de una estructura más orgánica de toma de decisiones de la coalición, al margen de los partidos en el futuro? Me parece sin duda un debate interesantísimo, pero que en todo caso habrá que tener después de las elecciones. En este momento, el 100% de los esfuerzos de la coalición están puestos en las elecciones y están puestos en estas próximas semanas de competición electoral. Hablando de esa campaña, de esa digamos, pugna electoral, hay algunos partidos que públicamente o privadamente han manifestado durante las campañas anteriores que quizá la forma de hacer campaña de Podemos no interpelaba de la manera correcta a la sociedad o creían que se debería hacer de otra manera. No sé si se siente más cómodo con el tipo de campaña que está ahora desarrollando Sumar, que, como usted apuntaba, más propositivo que las anteriores campañas que ha realizado Podemos, por ejemplo, la última de las autonómicas y municipales. Creo que ya no estamos en las últimas campañas electorales, que lo que toca no es pensar en lo que pasó, sino en lo que tenemos en este momento. Y yo insisto, en este momento tenemos una campaña de claro corte propositivo, una campaña en donde queremos hacer propuestas. Yo recuerdo que en campañas anteriores Podemos fue una fuerza que de forma continua y reiterada planteó propuestas para debatir los grandes problemas de la sociedad. Volvemos a estar en un escenario electoral en donde, en este caso, a Sumar le corresponde hacer esas propuestas y es lo que estamos haciendo. ¿Cómo cree que, cómo está viendo digamos, estos primeros días todavía no estamos en los primeros días de la pre-campaña, de la campaña electoral? ¿Cuál es el objetivo que se marcan? ¿Cómo creen que está yendo? ¿Creen que van a poder superar a Vox, que parece un primer objetivo necesario para reeditar el gobierno de coalición, o por lo menos hacerlo con una fuerza suficiente, ¿no?, para llegar al 15% de los votos, que les permita tener los escaños después suficientes para reeditar el gobierno de coalición? ¿Cómo está viendo estos primeros días de campaña, de pre-campaña? Bueno, sin duda estos primeros días de campaña han visibilizado ya algo que era un objetivo claro nuestro, que es la movilización del electorado progresista. Ha cambiado la conversación política en el país y en buena medida el cambio de la conversación política en el país responde a la conformación de esta coalición, Sumar, a la aparición de esta nueva fuerza política, Sumar, que permite de alguna forma removilizar al electorado progresista. Y yo creo que esto es quizá la principal novedad que tenemos en esta contienda electoral. No hay novedad en el campo del Partido Popular, sabemos lo que nos encontramos ya. No hay novedad en el campo de la extrema derecha. Sin embargo, hay una novedad importante en el campo de la izquierda y es una nueva fuerza política y una candidata, Yolanda Díaz, que yo creo que atesora la capacidad por entender la política con mayúsculas para construir una candidatura que realmente pueda de alguna forma atraer esa movilización del electorado progresista. Muchas de las medidas de las que hemos hablado, los ERTE, el aumento histórico del salario mínimo, están siendo muy bien o han sido muy bien valoradas por los ciudadanos, pero se da una paradoja, que es que parece que no se trasladan a las expectativas electorales. Vosotros habéis defendido siempre que por esas medidas estaba justificado estar en un gobierno de coalición, pero eso no se traduce en un premio electoral o en una expectativa electoral mejor o incluso de mantenerse. ¿Por qué? Bueno, esto seguramente sea una de las grandes preguntas, ¿no?, que hay que hacerse en esta legislatura. ¿Por qué políticas que están siendo tan bien acogidas por la ciudadanía, no solo por la ciudadanía progresista? Todas las encuestas dicen que hay una parte importante de la ciudadanía que vota a partidos conservadores, que aprueba mayoritariamente los ERTE, la reforma laboral, que aprueba la reforma de pensiones, que aprobó el escudo social en el contexto de la pandemia.
y que por tanto aprueban el grueso de la política económica en particular y de la política social de este gobierno, y sin embargo es verdad que se percibe una cierta contradicción después con la orientación de voto. Yo creo que esto nos habla de que la política y las políticas públicas no siempre circulan por el mismo carril, y que es necesario tener en cuenta los dos carriles: el carril de las políticas públicas, mejorar la vida de la gente, pero al mismo tiempo un carril político, un carril de comunicación que de alguna forma traslade continuamente y visibilice esta mejora en las condiciones de vida de la gente. Creo que seguramente esto es necesario reforzarlo. ¿Qué siente el secretario de Estado de Derechos Sociales cuando se conocen esos datos de bajas peticiones del ingreso mínimo vital, por ejemplo, que ha dado últimamente, que ha hecho públicos la autoridad fiscal, o bueno, datos parecidos o incluso peores de las peticiones para todos los potenciales beneficiarios del cheque para las familias más vulnerables, en el que iban en los planes antiinflación? ¿Qué falla? ¿Qué ocurre? ¿Pasa un poco igual que con las expectativas electorales? Bueno, vamos a ver, yo creo que este gobierno de coalición ha sido capaz de hacer nacer una medida que ha sido crucial y que faltaba en nuestro país, que es un suelo de ingresos, ese ingreso mínimo vital que garantice ese mínimo para el conjunto de los hogares en situación de vulnerabilidad, cuando uno no tenga un subsidio por desempleo o no pueda encontrar otras prestaciones. Ahora bien, siendo esto yo diría un enorme paso adelante en nuestra democracia, nosotros ya advertimos en su momento que si nacía con el diseño con el que estaban haciendo, tendría las consecuencias de dificultar la entrada a mucha gente en la prestación. Parte de esas advertencias se tuvieron en cuenta y se fueron corrigiendo, otra parte no. Y por tanto lo que hoy tenemos es el resultado de un laberinto burocrático que le hace difícil precisamente a los hogares más vulnerables entrar a la prestación, y que deben de corregirse y que se pueden corregir. En España tenemos ejemplos de políticas de rentas mínimas que tienen un acceso más fácil a la prestación, que por ejemplo tienen en cuenta los ingresos del año en curso y no los ingresos del año pasado para conceder la prestación. Es el caso de Navarra, de la política social de Navarra o del caso del País Vasco, y por lo tanto este camino también debería ser seguido por el ingreso mínimo vital en las próximas legislaturas. Veo por el tono que no haber corregido esas trabas burocráticas que han impedido el éxito más amplio del ingreso mínimo vital, por ejemplo, es una espina que queda del gobierno de coalición. Hombre, es un tema que advertimos en repetidas ocasiones, es un tema que reiteramos, es un tema del que no solamente hablamos desde el Ministerio de Derechos Sociales y desde el espacio de Unidas Podemos, es un tema del que muchos expertos en la materia han venido reafirmando una posición, y bueno, por lo tanto, insisto, se ha dado un paso adelante. La creación de ese ingreso mínimo vital es, yo diría, una tarea titánica que después de 40 años de democracia estaba pendiente en nuestro país, pero debe de ser completada y mejorada. No sé si otra espinita grande, ha sido no abordar una ambiciosa reforma fiscal, o si salen contentos del gobierno de coalición con el impuesto extraordinario a la banca y a las energéticas, que sí que han celebrado, pero que no sé si se queda corto para las expectativas que tendrían. Bueno, las dos cosas deben de ser tenidas en cuenta. Por un lado, está pendiente la reforma fiscal en profundidad que tiene que hacer nuestro país. María Jesús Montero decidió meter en un cajón el informe de los expertos, cuando yo creo que en esta legislatura podríamos haber abordado el reto de una reforma en profundidad de nuestro sistema fiscal, o al menos de algunas figuras tributarias. Yo quiero recordar que el impuesto de sociedades hoy sigue teniendo un agujero fiscal de más de 20.000 millones de euros. Los beneficios empresariales con relación al 2007 son un 50% superiores, pero las bases imponibles del impuesto de sociedades siguen todavía un 10% por debajo de su valor en 2007, es decir, ahí tenemos un agujero que debe de ser abordado. Es verdad, siendo esto verdad, al mismo tiempo se han dado pasos importantes. Se ha creado el impuesto para las grandes fortunas, se ha creado un impuesto extraordinario para las empresas eléctricas y para la banca, se desarrolló el impuesto a las transacciones financieras. Creo que son figuras tributarias que han permitido dotar de mayor progresividad a nuestro sistema fiscal
y hacer que tribute más a aquellas personas y aquellas empresas que tienen más capacidad de tributar, y al mismo tiempo hemos reducido la tributación de las pymes, por ejemplo, del 25 al 23% para ponérselo un poco más fácil a quien tiene más dificultades. Creo que dijiste que de facto, históricamente, si mirabas históricamente qué había ocurrido con los impuestos extraordinarios o temporales, eran realmente una reforma fiscal porque acababan todos permaneciendo a lo largo del tiempo. ¿Sigues manteniendo que estos impuestos se mantendrán? Yo pienso que estos impuestos extraordinarios, el impuesto a las eléctricas, el impuesto a las grandes fortunas que se ha legislado, tienen que mantenerse como impuestos estructurales. Es más, el impuesto a las grandes fortunas debe de ir más allá, en la línea que plantea el programa de Sumar, para abordar una reforma que realmente grave a los grandes patrimonios de este país. Yo sigo defendiendo que esto tiene que ser así, y quiero recordar que el impuesto de patrimonio en España nació como un impuesto con carácter extraordinario y temporal, y desde hace muchos años lo tenemos en nuestro sistema tributario. Hasta ahora hemos hablado del marco nacional, pero hay un marco europeo en el que se están debatiendo las nuevas reglas fiscales y, como también comentábamos al principio de la entrevista, se están subiendo los tipos de interés más agresivamente que nunca. ¿Están amenazadas las políticas sociales por mucho que tengamos o que consiga haber un gobierno de coalición renovado que tenga entre sus prioridades esas políticas sociales? ¿El marco europeo hoy amenaza las políticas sociales en la eurozona? Yo creo que no amenaza las políticas sociales, pero sí que creo que se están cometiendo errores. Desde luego, un rápido aumento de los tipos de interés, como se ha realizado durante el último año, de 4 puntos, es un error de política monetaria, desde mi punto de vista, por parte del Banco Central Europeo, sobre todo porque lo que está haciendo es matar moscas a cañonazos. En un intento de frenar la inflación, lo que está llevando al conjunto de la eurozona es a una recesión. Y esto ya lo hemos visto en el caso de Alemania, para el conjunto de la eurozona. España no está en esa situación, España sigue creciendo por encima del 2% en este momento. Y España, de hecho, es un ejemplo de que se puede reducir la inflación, pero no con la política monetaria de austeridad monetaria que está imprimiendo el Banco Central Europeo, sino con un tope al gas que vaya al origen de esa inflación, porque la inflación en este momento no tiene su origen en la demanda, tiene su origen en el incremento de los costes de la energía, y por lo tanto creo que la política económica debía de centrarse, como ha hecho el Gobierno de coalición, en reducir la inflación a partir de topar ese precio del gas y de reducir la factura eléctrica, y no con una subida de tipos de interés que está llevando a España no, pero al resto de países de la eurozona sí, a una situación de recesión técnica preocupante, claro. Sobre las reglas fiscales, ¿qué expectativas manejáis en Sumar? ¿O os asusta que vuelva a un marco austericida? Desde mi punto de vista, esta legislatura, el periodo de pandemia en particular, ha dejado una lección aprendida, no solo en España, yo diría en el conjunto de Europa, y es que es posible una vía alternativa a la vía muerta que fue la austeridad de hace una década. Hemos demostrado en España, pero también en el conjunto de los países europeos, que es posible dar una salida a una crisis gravísima como fue la crisis de la pandemia, con medidas distintas a los recortes. En esta ocasión, a diferencia de lo que hizo el Partido Popular hace una década, en lugar de recortes lo que hemos tenido es una inyección de fondos sin precedentes en la sanidad, una inyección de fondos sin precedentes en forma de plan de recuperación en sectores estratégicos clave, como es el de las renovables, el de la rehabilitación inmobiliaria, el de los microchips, que han ayudado a una rápida recuperación. En solo año y medio hemos alcanzado ya el nivel de empleo que teníamos antes de la crisis, y esto yo diría que deja un pozo en Europa, no solo en el gobierno en España, y es que no tiene ninguna posibilidad de volver a reeditarse la lógica de la austeridad y de los recortes. Volveremos a tener un pacto de estabilidad, pero en todo caso yo entiendo que debiera ser un pacto de estabilidad
que garantice la flexibilidad y que garantice la autonomía de las políticas nacionales para que en momentos de crisis los Estados miembros puedan aplicar políticas anticíclicas, políticas expansivas, que nos saquen de la crisis con crecimiento económico, con creación de empleo y no, como vimos hace una década, con recortes, hombres de negro y austeridad. Yo creo que esa lección está aprendida y no volveremos a ver hombres de negro en los próximos años, afortunadamente. Muchas gracias. A vosotros, muchas gracias.